Un cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Antonio Vélez Miranda y junto a mis compañeros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador y juntos venimos a hablar sobre lo que es el Habeas Corpus 48-2019. Para entrar en detalles de las antecedentes del caso, este es un hecho real que ocurrió en El Salvador y que nos muestra cómo una falla en el sistema judicial puede afectar directamente la libertad de una persona. El Habeas Corpus 48-2019 es un caso emblemático resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 5 de octubre del 2020. Fue promovido por el abogado Wilber Daniel Mejía López en favor de una mujer identificada como Mar, quien fue condenada por el delito de tráfico ilegal de personas. Este caso convirtió en un referente sobre cómo una falla procesal puede vulnerar los derechos fundamentales, especialmente el derecho de defensa y el debido proceso, pilares esenciales de cualquier sistema de justicia. El 8 de septiembre de 2016, el Tribunal de Sentencia de Aguachapán absuelve a Mar del delito de tráfico ilegal de personas. Esto significa que tras el juicio se concluyó que no había pruebas suficientes para condenarla. Posteriormente, la Fiscalía General de la República presenta un recurso de apelación. Este recurso busca una instancia superior revise la decisión de absolución. La falla crítica, la defensa técnica de Mar no fue notificada adecuadamente sobre el recurso de apelación. Esto significa que no tuvo oportunidad de responder, argumentar ni presentar pruebas en esta segunda instancia. La Cámara Tercera Sección de Occidente, sin escuchar la defensa, revoca la absolución y condena a Mar. Es decir, Mar pasa de ser declarada inocente a ser condenada sin que su defensa haya participado en el proceso de apelación. Ante esta situación, el abogado Mejía López presenta un habeas corpus clásico, argumentando que la condena fue emitida sin presentar el derecho de defensa, lo que convierte la participación de libertad en ilegal e inconstitucional. La Sala de lo Constitucional analiza el caso y concluye que se han vulnerado los derechos fundamentales, por lo que declara como lugar el habeas corpus y ordena la libertad inmediata de Mar. ¿Por qué es importante este caso? Este caso demuestra que no basta con aplicar la ley, sino que debe hacerse respetando los derechos fundamentales. Con una condena sin defensa no solo es injusta, sino que destruye la legitimidad del sistema judicial. Además, este caso sirve como precedente de juicio, reforzando la importancia del habeas corpus como herramienta de protección de la libertad personal frente a decisiones judiciales arbitrarias. Ahora vamos a analizar los derechos fundamentales que fueron afectados en este caso. Esta parte es clave para entender por qué la sala falló a favor de Mar. El primer derecho sería el derecho a la defensa. Este derecho está protegido por la Constitución de El Salvador en los artículos 11 y 12. Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8 y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14. ¿Qué implica este derecho? Ser informado de los cargos en tu contra, tener tiempo y medio para preparar la defensa, poder presentar pruebas, poder responder a las apelaciones de la parte contraria, ser escuchado por un juez imparcial. ¿Qué ocurrió en este caso? La defensa no fue notificada del recurso de apelación. Esto significa que no pudo argumentar ni defender a Mar. Fue como si no hubiera, como que la hubieran condenado sin darle voz ni oportunidad de participar. Este representa una violación directa de los derechos de defensa, que es esencial para garantizar un juicio justo. El segundo derecho afectado fue el debido proceso. El debido proceso es el conjunto de garantías mínimas que deben representarse en todo juicio. Incluye la notificación adecuada, el derecho a audiencia, el derecho a impugnar decisiones, la imparcialidad del tribunal, respetando a los plazos y formas legales,
que se violó aquí. No se notificó a la defensa, no se permitió que Mar se defendiera en la apelación, se dictó una condena sin cumplir reglas del proceso. Esto convierte la condena en inconstitucional, ya que se emitió sin respetar las garantías procesales. El tercer derecho afectado fue la libertad personal. La libertad es un derecho de los más importantes. Nadie puede ser privado de ella sin un juicio justo. En este caso, Mar fue encarcelada sin que se respetaran los derechos procesales. Por lo tanto, su detención fue ilegal. El habeas corpus se presentó precisamente para proteger ese derecho. La Sala Constitucional reconoció que la privatización de libertad fue injusta y arbitraria. Hola a todos, soy Rosa Verónica Espinosa Rivas. Continuaremos analizando la sentencia de habeas corpus número 48 del 2019. Su resolución aborda la vulneración de derechos constitucionales en un proceso penal, ¿verdad? Mi presentación está enfocada en dos puntos claves. Primero, quién es la persona o funcionario que afectó el derecho y segundo, de qué clase de habeas corpus trata el caso. Este análisis nos ayudará a entender cómo se protegen los derechos fundamentales en El Salvador. Comencemos con el primer punto. ¿Quién es la persona o funcionario que ha afectado el derecho? Según la sentencia, los responsables son los magistrados de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, con sede en Aguachapán. Esta Cámara es un tribunal de segunda instancia en nuestro sistema judicial salvadoreño, encargado de revisar apelaciones en procesos penales. En el caso La Señora, por sus iniciales, Mar, fue absuelta en primera instancia por el Tribunal de Sentencia de Aguachapán el día 8 de septiembre del 2016. Sin embargo, la Fiscalía apeló y la Cámara revocó esa absolución el 15 de noviembre del 2016, condenándola a 4 años de prisión por tráfico ilegal de personas. Entonces, la Corte Suprema concluye que esta decisión vulneró los derechos de defensa, debido proceso y libertad física de la señora Mar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al revocar una absolución y dictar una condena directa en segunda instancia, los magistrados impidieron que la acusada accediera a un recurso amplio y efectivo, como a una apelación completa, lo cual pues esto viola el artículo 12 de la Constitución de El Salvador, que garantiza el derecho a la defensa y tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otra parte, la sentencia destaca que la interpretación del artículo 475 del Código Procesal Penal no armoniza con los derechos constitucionales, dejando a la condenada en una posición desfavorable, sin posibilidad, ¿verdad?, de impugnación adecuada. Ahora pasemos al segundo punto. En este identificaremos la clase de habeas corpus. Este caso se trata de un habeas corpus clásico. ¿Qué significa eso? Veamos qué es habeas corpus. Pues el habeas corpus es un recurso constitucional en El Salvador para proteger la libertad personal contra detenciones o condenas ilegales. En esta sentencia se define como un habeas corpus clásico, el cual se utiliza cuando ya existe una condena firme y se alega una violación de derechos constitucionales que afecta a la libertad, como en el caso, ¿verdad? Aquí la señora Mar ya tenía una sentencia condenatoria firme desde el 19 de diciembre del 2016, pero el habeas corpus permitió revisar excepcionalmente esa condena porque no se había agotado el recurso adecuado para impugnar la vulneración, ¿verdad?, en segunda instancia. La Corte Suprema explica que aunque la cosa juzgada formal existe, el habeas corpus clásico permite examinar violaciones evidentes, ¿verdad?, y garantías constitucionales como la falta de inmediación o el derecho a un recurso efectivo. En este proceso, pues, se promovió contra los magistrados mencionados y la Sala de lo Constitucional declaró al lugar,
ordenando la libertad inmediata de la señora Mar, siempre que no esté detenida por otro delito, ¿verdad? Esto resalta el rol del habeas corpus como mecanismo de control constitucional, no como un recurso ordinario, sino como una protección excepcional contra abusos judiciales. En conclusión, en esta sentencia, los magistrados de la Cámara de Tercera Sección de Occidente afectaron los derechos de la señora Mar al dictar una sentencia injusta en segunda instancia. El caso se trata de un habeas corpus clásico que permitió revisar una condena firme por violaciones constitucionales. Esta ha sido mi participación. Cedo mi palabra a la compañera para que continúe con la exposición. Gracias. Hola, mi nombre es Rosa Mirna Cornejo Medrano. Si bien la interposición del habeas corpus 48-2019 como mecanismo empleado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue en fecha San Salvador a las 11:06 del día 5 de octubre de 2020. Dicha interposición fue realizada por el abogado Wilber Daniel Mejía López a favor de la señora Mar, condenada por el delito de tráfico ilegal de personas. Ante esto, la aplicación que se empleó fue la interposición del habeas corpus clásico, la cual ha sido promovido en contra de los magistrados de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, con sede en Aguachapán. El procedimiento que la Sala de lo Constitucional dio a conocer en dicho habeas corpus es que, en conformidad con los artículos 2 de la Constitución, ¿verdad?, de El Salvador, donde nos dice que garantiza una serie de derechos fundamentales a toda persona, ¿verdad?, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad. El artículo 11, ¿verdad?, siempre de la Constitución, establece que nadie puede ser privado de sus derechos como la vida, la libertad, la propiedad, sin un juicio previo, y que una persona no puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. Esto es parte, ¿verdad?, de las garantías fundamentales de defensa y debido proceso que protegen a todos los ciudadanos salvadoreños, ¿verdad? El inciso segundo de este artículo nos dice que es el principio de no bis in idem. Una persona no puede ser enjuiciada 2 veces por la misma causa. Asimismo, el artículo 15 de la Constitución, ¿verdad?, establece que no se autoriza, ¿verdad?, la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ¿verdad? Esto significa que el Estado salvadoreño se niega a entregar a personas que sean consideradas perseguidas por motivos políticos, ¿verdad? La sala hace mención de estos artículos en dicha habeas corpus. La ley de procedimientos constitucionales, la sala manifestó, ¿verdad?, de acuerdo a los artículos 36, en el cual establece que si la autoridad demandada no cumple la sentencia de amparo, ¿verdad?, la sala requiera a su superior o directamente a la autoridad renuente. Si no la acata, ¿verdad?, que comunicara a la Corte Suprema de Justicia para los efectos pertinentes por su parte, ¿verdad? Esto nos hace mención lo que es el artículo 36. Por lo que el artículo 72, siempre de la Ley de Procedimientos Constitucionales, nos dice, ¿verdad?, que está relacionado, ¿verdad?, con la revisión de las resoluciones de la segunda instancia sobre el amparo, permitiendo pues, un recurso de revisión ante la sala de lo constitucional, ¿verdad?
El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere al derecho a las garantías judiciales, que incluye el derecho a toda persona a ser oída en juicio justo, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, tanto para acusaciones penales como para determinación de otros derechos y obligaciones. Es un artículo fundamental que protege el debido proceso legal. Declararse, ¿verdad?, al lugar el habeas corpus solicitado por el licenciado Mejía López a favor, ¿verdad?, de la señora Mar, por haberse vulnerado los derechos de defensa, debido proceso y libertad física, al haberse dictado, ¿verdad?, primera condena por el Tribunal de Segunda Instancia, imposibilitando, ¿verdad?, el acceso a su derecho a un recurso amplio y efectivo. En consecuencia, ¿verdad?, se ordena, ¿verdad?, en dicha habeas corpus su inmediata libertad, siempre que no se encuentre a la orden de otra autoridad, ¿verdad?, por otro delito distinto dicha persona. Por lo que, a nombre de la República de El Salvador, dicha sala falla. Como además la sala dijo que se requiera a los magistrados de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente a que realicen las gestiones necesarias a fin de darle cumplimiento, comunicando la presente resolución a la autoridad judicial que se encuentra a cargo de la aludida señora Mar, que se procediera a la revisión de la sentencia como tal, ¿verdad?, de acuerdo al artículo 489, numeral sexto del Código de Procedimientos Constitucionales, al interponerse dicho recurso. A la vez, la Sala de lo Constitucional manifestó que se notifique a tal efecto que se autoriza a la Secretaría del Tribunal para que realice todas las diligencias necesarias para comunicar la decisión utilizando, ¿verdad?, cualquiera de los medios regulados en la legislación procesal aplicable. Inclusive, ¿verdad?, a través de un tablero judicial, una vez agotados los demás procedimientos disponibles, ¿verdad? Entonces, en relación al habeas corpus, ¿verdad?, estos son, como digamos, procedimientos o consideraciones que la Sala de lo Constitucional emitió a favor, ¿verdad?, de la petición o el habeas corpus clásico que el licenciado Mejía López, representante, ¿verdad?, o abogado de la parte afectada, en este caso la señora Mar, quien fue condenada a 4 años de prisión. Entonces, aquí podemos ver cómo la sala da un fallo a favor, ¿verdad?, de la persona que ha sido vulnerada, demandada y condenada, ¿verdad?, a la vez en dicha emisión de este fallo. Un saludo. Continuando con el análisis del habeas corpus 48/2019, hablaré sobre si la sentencia de la sala implica un cambio de criterio respecto a procedentes anteriores y por qué. Realmente no es un criterio contrario en sí mismo, sino una vía legal para atacar la cosa juzgada, para demostrar o comprobar hechos nuevos o errores judiciales. La resolución de la Sala de lo Constitucional no constituye un cambio arbitrario, sino más bien una aclaración y matización doctrinal sobre los límites de la facultad resolutoria del Tribunal de Apelación, basado en el artículo 475 del Código Procesal Penal.
Anteriormente, la interpretación literal de dicho artículo permitió que las cámaras, al conocer apelaciones contraabsolutorias, revocaran y dictaran directamente una condena en segunda instancia. La sala analiza ese criterio y concluye que esa práctica puede dejar al acusado sin un recurso ordinario amplio y efectivo, vulnerando derechos constitucionales, como el artículo 12 de la Constitución sobre la defensa y convencionales sobre el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso la sala regula la aplicación del artículo 475 del Código Procesal Penal, cuando la segunda instancia pretende convertir una absolución en primera condena. La Cámara no debe dictar directamente condena, sino preferir la anulación del juicio de primera instancia y el reenvío a un nuevo juicio, para asegurar que el condenado pueda ejercer un recurso efectivo y no se vea privado sobre un control amplio sobre derechos y pruebas, como lo menciona el artículo 489, numeral 6, del Código Procesal Penal como vía de revisión. En síntesis, no es un viraje doctrinal radical, sino una corrección orientada a preservar el derecho de defensa y el acceso a un recurso efectivo, conforme a los artículos 2, 11, inciso 2, 12 y 15 de la Constitución y la jurisprudencia internacional citada. Una apreciación personal del grupo respecto a este caso es que desde nuestra perspectiva, la apreciación de la sala es acertada y necesaria para regular garantías procesales esenciales. Proteger el derecho a un recurso amplio y efectivo no es una formalidad, cuando la condena en una segunda instancia sustituye directamente una absolución. Se corre el riesgo real de que la persona sentenciada pierda la oportunidad de convertir hechos y pruebas en un tribunal que permita un examen pleno. No obstante, somos conscientes del tensionamiento legítimo entre seguridad jurídica y tutela de derechos. La solución propuesta es anular y ordenar nuevo juicio cuando se revoca una absolución. Respetar ambos valores evita una condena irreversible dictada sin un mecanismo de impugnación integral y a la vez permite que la jurisdicción penal subsane el proceso mediante un nuevo debate. Consideramos recomendable que el propio legislador precise el alcance del artículo 475 del Código Procesal Penal o que la sala emita criterios sistemáticos para uniformizar la práctica, siempre con la brújula puesta en la protección del derecho de libertad y el derecho de defensa. Asimismo, debe prestarse atención a las víctimas. La revisión ordenada debe diseñarse de forma que no se quiebre la posibilidad de una reparación, coordinando la revisión con las posibilidades de una responsabilidad civil y protección a la víctima.